Saludos cordiales. A continuación vamos a exponer acerca de modos de ventilación mecánica. Nuestro grupo 2 está conformado por Yasmín Cuaspud, Carla Chicango, Miguel Montenegro, Anabel Sandoval, Brian Villarreal y mi persona Evelyn Huaca. Modos de ventilación mecánica. ¿Cuál es su principal objetivo? Es asegurar que el paciente reciba la ventilación requerida para satisfacer sus necesidades y así evitar el daño pulmonar, el deterioro circulatorio y la sincronía con el ventilador. Generalmente el modo de ventilación es la manera en que un ventilador interrelaciona con el paciente para lograr estos objetivos. ¿Cuál es el modo de ventilatorio? Se clasifica en ventilación, que puede estar dada por controlada o espontánea. Variable primaria de control, que puede ser por volumen o por presión. Variable de fases, que puede estar por el trigger, límite, ciclado y basal. Secuencia respiratoria puede estar formada por la sustitución total o parcial en el paciente. Clasificación de los modos ventilatorios. La clasificación de los modos ventilatorios se clasifica en modos convencionales, modos alternativos y modos especiales. Dentro de los modos convencionales tenemos la ventilación controlada o asistida o controlada. Esta se subdivide o está generalmente controlada por volumen o por presión. Ventilación mandatoria intermitente sincronizada y también tenemos la ventilación espontánea, que puede ser por presión positiva continua en vía aérea, como es el CPAP, y también tenemos la ventilación por presión soporte. Modos alternativos. Dentro de los modos alternativos tenemos la ventilación con liberación de presión en la vía aérea, ventilación bifásica, volumen controlado regulado por presión, autoflow, ventilación con soporte adaptativo, soporte de volumen, ventilación asistida proporcional, ventilación mandatoria minuto, ventilación con relación inspiración-expiración invertida y ventilación pulmonar diferencial. Dentro de los modos especiales también tenemos la ventilación de alta frecuencia, oscilación de alta frecuencia, soporte vital extracorpóreo y ventilación líquida. Elección del modo ventilatorio. ¿Cómo realizamos la elección? Depende generalmente de condiciones generales y de los requerimientos que quiere el paciente. Dentro de las condiciones generales tenemos la capacidad del ventilador, experiencia y familiaridad del médico con su uso y los requerimientos del paciente. Generalmente toca tener su causa y tipo de insuficiencia respiratoria, objetivo principal de la ventilación mecánica, la patología pulmonar obstructiva, puede ser obstructiva o restrictiva, y también el patrón ventilatorio, y también toca tener en cuenta aquí el estado hemodinámico del paciente. Ventilación asistida controlada. Generalmente que opera con ventilación controlada o como ventilación asistida. Generalmente esta ventilación se utiliza al inicio del soporte ventilatorio y puede aplicarse generalmente sea por volumen o sea por presión. Modo controlado. Generalmente en el modo controlado por volumen hay que tomar en cuenta que se programa con una frecuencia respiratoria mínima. Y si el ventilador no censa ninguna actividad del paciente, generalmente proporciona todas las respiraciones a intervalos de tiempos regulares. ¿Cuáles son los parámetros programables? Tanto es el controlada por volumen como compresión. Dentro de lo que es controlada por volumen hay que tomar en cuenta el volumen circulante, flujo inspiratorio, patrón de flujo, frecuencia respiratoria y la sensibilidad. También hay que tomar en cuenta dentro de la controlada por presión, la presión inspiratoria, tiempo inspiratorio, frecuencia respiratoria y sensibilidad. ¿Cuáles son sus ventajas? Su principal ventaja es asegurar un volumen mínimo, un volumen minuto mínimo, y de esta manera combinar la ventilación controlada con la posibilidad de sincronizar entre el paciente y el ventilador.
Sus principales desventajas también tenemos que puede causar una sincronía respiratoria, inducción de alcalosis respiratoria, empeoramiento del atrapamiento aéreo y también puede provocar un riesgo de ventilación irregular. En la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, en este tipo de ventilación va a combinar tanto la ventilación mecánica asistida o controlada con la ventilación espontánea del paciente. Este modo va a proporcionar ciclos ventilatorios asistidos controlados por volumen o presión, pero también permite que se intercalen ciclos espontáneos con los ciclos asistidos. Y esta es una de las ventajas, ya que va a trabajar en conjunto con las inspiraciones espontáneas del paciente. Las respiraciones espontáneas pueden ser asistidas con presión de soporte con el fin de disminuir el trabajo respiratorio del paciente. Las ventajas que vamos a encontrar en este modo va a ser que vamos a encontrar menos efectos adversos cardiovasculares. Va a mantener una ventilación minuto mínima. El grado de soporte ventilatorio parcial puede variar desde soporte ventilatorio casi total hasta ventilación espontánea. También puede utilizarse como técnica de destete del ventilador, reduciendo progresivamente la frecuencia de las respiraciones mecánicas, mientras que el paciente va a asumir de forma gradual un mayor trabajo respiratorio. En las desventajas nos encontramos en que se ha demostrado que este tipo de modo va a ser menos útil para retirar el ventilador, pero en el caso de que no se use una presión de soporte espontáneas. Y también nos encontramos que hay una imposibilidad de controlar adecuadamente la relación entre inspiración y expiración, dado que hay una variabilidad de la frecuencia respiratoria mecánica y la presencia de respiraciones espontáneas. En la ventilación con presión de soporte es una modalidad de ventilación espontánea. Aquí utiliza el esfuerzo inspiratorio del paciente y este es asistido por el ventilador hasta un límite programado de presión inspiratoria. La ventilación va a estar disparada por el paciente y este va a limitarse por presión y ciclada por flujo. Este modo permite programar el TIGAR y este es habitualmente por flujo, por presión, y esta presión inspiratoria se mantiene constante durante toda la inspiración y el ciclado a la fase expiratoria se produce cuando el flujo inspiratorio del paciente decrece a un valor predeterminado por el ventilador. En los ventiladores modernos es posible programar el criterio de ciclado por flujo a valores diferentes del 25% del flujo pico. Este ajuste va a permitir que el tiempo inspiratorio coincida mejor con el esfuerzo neural del paciente. En los parámetros programables para este modo, se puede prefijar la presión inspiratoria, el umbral de sensibilidad y el valor de PIP, mientras que la frecuencia respiratoria, el flujo y el tiempo inspiratorio son establecidos por el paciente y como son establecidos por el paciente, este puede variar de ciclo a ciclo. El volumen circulante viene determinado por el nivel de presión inspiratoria en el ventilador. En los ventiladores de última generación es posible ajustar la duración de la rampa o el tiempo requerido para que el ventilador alcance el límite de presión inspiratoria. En la alarma de apnea, puesto que la inspiración es iniciada y ciclada por el paciente, es esencial que esta alarma siempre permanezca activa. Dentro de las ventajas, nos encontramos que el paciente y el ventilador van a actuar en sincronía,
con el fin de conseguir una ventilación óptima con menor probabilidad de asincronía entre paciente y ventilador. El grado de soporte puede variar desde soporte ventilatoria casi total hasta ventilación espontánea. Y también puede asistir las respiraciones espontáneas del paciente durante la ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Las desventajas, pues la primera que existe es que hay una variabilidad del volumen circulante. En el caso de que haya una fuga a través del circuito o de la fístula broncopleural, el ventilador no va a poder censar la disminución del flujo inspiratorio y no va a producirse el ciclado a expiración, con lo cual se va a prolongar de manera excesiva el tiempo inspiratorio, perjudicando al paciente. Si el paciente exhala activamente o tose mientras está en este modo, el ventilador puede ciclar por presión a la fase expiratoria, en caso de que supere un límite de 2 a 5 centímetros de agua sobre el valor prefijado. Otro modo ventilatorio tenemos la presión positiva continua en la vía aérea, conocida como el CPAP. Esta se trata de una modalidad de ventilación espontánea en la cual el ventilador mantiene una forma constante, un nivel predeterminado de presión positiva durante el ciclo ventilatorio. El ventilador no suministra ningún ciclo mecánico, por lo que no se considera como un verdadero modo ventilatorio mecánico. Aquí en el CPAP el paciente asume la mayor parte del trabajo respiratorio, ya que genera su propio flujo inspiratorio, su frecuencia respiratoria y su volumen circulante, simulando en gran medida el patrón de ventilación espontánea. Dentro de las ventajas del CPAP que nos ofrece tenemos que mejora la oxigenación en los pacientes con hipoxemia, así tenemos el caso del EPOC. También sucede en los casos con lesión pulmonar aguda, ¿no? Se ha propuesto como medio para reducir el gradiente de presión existente entre la vía aérea proximal y los alvéolos en los pacientes con hiperinsuflación dinámica y autoPEP, minimizando el trabajo respiratorio. Su principal ampliación es como modalidad de retirada de ventilador, combinada con otros modos de soporte ventilatorio parcial y con métodos para valorar la aptitud para la extubación. Dentro de las desventajas tenemos que hay un riesgo de hiperinsuflación que se utiliza cuando se utilizan niveles excesivos de presión positiva en el CPAP. En los pacientes intubados, el uso de válvulas de demanda para Tiger por presión o flujo pueden aumentar también el trabajo respiratorio y crear así asincronía con el ventilador. La ventilación espontánea no está considerada como un modo ventilatorio, sin embargo, se utiliza en un paciente que puede ventilar espontáneamente a través de un circuito de ventilador sin recibir ningún tipo de presión positiva en la vía aérea. Más bien, este método se utiliza para evaluar si el paciente está apto para la retirada de ventilación mecánica y consiste en reducir el soporte ventilatorio. Es así que permite que el paciente respire sin asistencia durante un breve tiempo, que es de 15 a 30 minutos, mientras se conservan las capacidades de monitorización del ventilador. Dentro de otros modos alternativos tenemos la ventilación con liberación de presión en la vía aérea. Este es un modo de ventilación controlado por presión, ciclada por tiempo. Está accionada mecánicamente. Aquí permite la respiración espontánea bajo presión positiva continua de las vías aéreas, con tiempos breves de liberación de presión. La respiración espontánea del paciente tiene lugar en el nivel de presión superior, con una presión alta. Este nivel de presión alta es mantenido por la duración de un tiempo alto. Para ejecutar la expiración activa, la presión es reducida durante un periodo breve de tiempo bajo a presión baja, para respaldar así la eliminación del CO2.
La alternancia entre estos dos niveles de presión es accionada mecánicamente y ciclada por el tiempo. El volumen respiratorio tidal expirado durante los tiempos de liberación es el resultado de la diferencia de presión entre la presión baja y la presión alta y la mecánica pulmonar. Otro modo ventilatorio tenemos la presión positiva bifásica en las vías aéreas, conocida así como BiPAP. Este es un modo ventilatorio controlado por presión, ciclada por tiempo, accionada mecánicamente y por el paciente. Es decir que aquí puede iniciar el tiempo inspiratorio el paciente, y si no lo hace, es accionada a través del ventilador, es decir, mecánicamente, ¿no? El paciente puede respirar de forma espontánea. En este modo, las respiraciones mandatorias están sincronizadas con los intentos de respiración del paciente, tanto de inspiración como de expiración. Si la respiración mandatoria se acorta debido a la sincronización con la expiración, la siguiente respiración mandatoria se amplía. La sincronización con la inspiración acortada en la fase expiratoria, en este caso el tiempo expiratorio siguiente se amplía por el periodo de tiempo perdido. Esto evita un aumento en la frecuencia respiratoria mandatoria ajustada. Si no se detecta ningún intento de respiración espontánea durante la ventana de Tiger inspiratoria, se aplica la respiración mandatoria accionada mecánicamente por el ventilador. Así que la resistencia o la complancia del pulmón cambia durante el tratamiento de ventilación, el volumen tidal suministrado y por tanto el volumen minuto también varía. En el otro modo que tenemos es el volumen controlado regulado por presión. Esta es una alternativa de introducción relativamente reciente, ¿no? Y es una ventilación con volumen controlado y regulado por presión. Este modo, el límite lo impone el volumen, pero si su entrega requiere presiones excesivas de control de presión, actúa como limitante, procurando mantener el volumen instaurado con presiones relativamente bajas. Esta es en la práctica una combinación de dos límites de ciclado. Otro modo ventilatorio tenemos el autoflow. Más bien es una configuración de ventilación ampliada para todos los modos de ventilación controlada por volumen. El autoflow garantiza aquí la aplicación del volumen tidal ajustando con la presión mínima necesaria para todas las respiraciones mandatorias. Pues si la resistencia o la complancia cambian, la presión se adapta gradualmente para administrar el volumen tidal ajustado. Esto significa que en tanto la presión como el flujo se ajustan automáticamente. Durante todo el ciclo respiratorio, tanto durante la inspiración como la expiración, el paciente puede respirar de forma espontánea. Otro tenemos la ventilación con soporte adaptativo. Aquí permite iniciar el destete y luego decidir reducir progresivamente los niveles de soporte de presión hasta que el paciente respire de forma espontánea. Generalmente este modo ventilatorio es utilizado en los pacientes con destete, ¿no? De ventilación mecánica, más bien como presión soporte. Siguiendo con los modos alternativos, tenemos el soporte de volumen. El soporte de volumen, ¿en qué consiste? Es una modalidad asistida, limitada a presión y a ciclado por flujo. ¿Cuáles son sus principales ventajas? Es modificar el patrón ventilatorio espontáneo y de esta manera permite disminuir la frecuencia respiratoria y aumentar el volumen circulante en el paciente. Ventilación asistida proporcional. ¿En qué consiste? Es un soporte ventilatorio interactivo que se utiliza generalmente lo que son ganancias de flujo
y de volumen para suministrar tanto en el soporte ventilatorio. Generalmente es utilizado en pacientes con hiperinsuflación dinámica y también con pacientes con EPOC. Su principal ventaja es disminuye el trabajo respiratorio durante el soporte ventilatorio parcial en los pacientes con EPOC. Y sus principales desventajas deben ser cuando depende de un disparo neumático y tiene, por tanto, las mismas imitaciones para el ciclado inspiratorio. Ventilación mandatoria minuto. ¿En qué consiste esta ventilación? Generalmente garantiza un nivel mínimo de ventilación minuto para cubrir las demandas del paciente. Generalmente es utilizada en pacientes con insuficiencia respiratoria grave. Sus principales ventajas es proporcionar una ventilación adecuada y segura, y de esta manera permite ajustar el soporte ventilatorio. Sus principales desventajas puede causar una disminución del gasto cardíaco y puede incrementar la presión intracraneal y generalmente puede provocar lo que es un barotrauma pulmonar. Ventilación con relación inspiración-expiración invertida. ¿En qué consiste este modo? Puede asociarse a una ventilación controlada, sea a volumen o a presión. Generalmente se utiliza en pacientes hemodinámicamente estables, en quienes se les ha realizado medidas tradicionales, pero no han logrado cumplir con sus objetivos y de esta manera necesitan mantener una adecuada oxigenación. Generalmente su principal ventaja es mejorar la ventilación de unidades previamente que están en colapso. Su desventaja es que el gasto cardíaco y el DO2 pueden disminuir a medida que el BiPAP y la presión media se incrementen. Ventilación pulmonar diferencial. ¿En qué consiste este modo? Permite realizar una separación anatómica y funcional de cada pulmón, posibilitando intervenir cada uno como unidades independientes. Generalmente es utilizado en pacientes posoperatorios unipulmonar complicado y fístulas broncopleurales. También es utilizado en pacientes en situaciones clínicas con disminución del compliance. Generalmente su principal ventaja es la ventilación apropiada para la mecánica de cada pulmón, asegurando la oxigenación de cada uno. Y su desventaja son complicaciones generalmente como la telectasia y el neumotórax. En los modos especiales, este tipo de modo va a emplear volúmenes corrientes muy pequeños. Este volumen va a ser menor que el espacio muerto anatómico. Y este volumen lo emplea a frecuencias respiratorias suprafisiológicas, es decir, superiores a 150 respiraciones por minuto. Esto va a permitir que se mantenga una ventilación adecuada. La subclasificación de los modos especiales, pues tenemos la BAFO o la alta frecuencia oscilatoria. También tenemos la BAF, que es alta frecuencia por jet, y la BAFID, alta frecuencia por interruptor de flujo. En el modo BAFO, este consiste en un circuito cerrado que mantiene una presión positiva continua con una membrana vibrante. Los movimientos de esta membrana se van a desplazar por la columna de gas del interior del circuito hacia el pulmón durante la inspiración, creando una presión positiva, y la va a extraer durante la expiración al crear una presión negativa. Por tanto, la expiración en este tipo de ventilación va a ser activa. En el modo alta frecuencia por jet, van a administrarse pulsos de gas humidificado a nivel del tubo endotraqueal mediante el uso de un inyector a chorro o jet, y la expiración va a ser pasiva. En alta frecuencia por interruptor de flujo o BAFID, es una forma mixta
que utiliza una válvula que actúa como un obturador, abriéndose y cerrándose a alta frecuencia. Este tipo de modos especiales está indicado en recién nacido prematuro con síndrome de dificultad respiratoria, en síndrome de fuga aérea como enfisema pulmonar intersticial, neumotórax y fístula broncopleural, en hernia diafragmática, en enfermedad pulmonar aguda sin respuesta a la ventilación mecánica convencional, candidata de oxigenación de membrana extracorpórea o como se conoce con sus siglas ECMO. Por último tenemos la ventilación líquida. Este tipo de ventilación utiliza perfluorocarbonos. Este compuesto es conocido por tener una alta solubilidad para el oxígeno y el anhídrido carbónico. Esto es todo en cuanto a nuestra presentación sobre los modos de ventilación mecánica. Muchas gracias.